Bueno, entonces continuamos en esta segunda parte de la unidad 3 del programa. Dijimos en el video anterior y terminamos distinguiendo, ¿no?, la idea de poder constituyente originario y derivado, y que este mecanismo de reforma de algún modo es el que justifica y da cuenta de este poder constituyente derivado, ¿no?, de darse la posibilidad de reformar la Constitución. Y como bien dijimos, nuestra Constitución, que es una Constitución rígida, consagra esa rigidez y en definitiva la razón de ser o el mecanismo y las pautas para reformar su Constitución en el artículo 30 del texto constitucional, que les leo muy brevemente. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. 3 líneas, un artículo de 3 líneas, una técnica legislativa muy propia de la época, pero que dice muchas cosas y que la doctrina y la jurisprudencia constitucional han de algún modo desmenuzado, y nosotros vamos a tratar ahora de establecer algunas pautas en ese sentido. Primera conclusión: este artículo es el que consagra la rigidez constitucional, ¿verdad? Básicamente porque prevé un mecanismo especial para reformar la Constitución. Cuando digo un mecanismo especial, es un mecanismo distinto al ordinario previsto para la sanción de las normas, de la totalidad del resto de las normas, un mecanismo distinto, agravado. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero además hace intervenir un órgano especial que habilita la reforma. En la última línea del artículo 30, última línea: pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Es decir, que la rigidez de algún modo está expresada por estas dos cuestiones: procedimiento especial y órgano especial. Entonces, dijimos que esa rigidez se ve de algún modo vinculada con estas dos ideas. Entonces, para ya adentrarnos en el procedimiento específico, tenemos que decir que la reforma de la Constitución y el artículo 30 prevé, se puede decir, o la doctrina ha dicho, que se trata de un procedimiento en dos etapas, dividido en dos etapas. Una etapa iniciativa, una primera etapa, una etapa iniciativa que está a cargo del Congreso de la Nación. El artículo 30 que acabamos de leer le encomienda al Congreso declarar la necesidad de la reforma, ¿verdad? El Congreso aprecia y valora las circunstancias de hecho y formula un juicio acerca de la necesidad, en definitiva, y conveniencia de la reforma. Esta función, la doctrina la ha denominado preconstituyente, y se plantearon una serie de dudas vinculadas con esto. La primera es en cuanto a lo formal. ¿Cuál es el instrumento que debe emanar del Congreso para declarar la necesidad de la reforma? Bueno, esto se discutió durante mucho tiempo. La postura que prevalece es la que, como del Congreso emanan leyes, la necesidad de la reforma debía ser una ley del Congreso. Esto ha sido siempre así en la práctica. Eh, la declaración de necesidad de la reforma es un acto político del Congreso y por ende debe ser materializado en una ley. Pero quienes de algún modo critican esta postura sostienen que, como toda ley, ustedes saben o vamos a ver cuando hablamos del Poder Ejecutivo, puede ser vetada por el presidente de la Nación, lo cual en algún punto desvirtuaría la naturaleza de este mecanismo. Otra cuestión vinculada a esta etapa preconstituyente tiene que ver con el quórum. Fíjense, el artículo 30, lo vuelvo a leer, dice: será declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes. Bueno, respecto de esta cuestión también se abrió un debate doctrinario, porque el punto es respecto de qué se cuentan las 2/3 partes. ¿Correcto? Respecto de la totalidad de las bancas, presentes, de la totalidad de los miembros presentes. Bueno, esto también generó muchísimos debates, y la interpretación que prevalece en la doctrina jurídica argentina es que
el quórum necesario, las 2/3 partes, debe computarse respecto de la totalidad de las bancas, no ya ni de las presentes ni de las efectivamente cubiertas, sino de la totalidad de las bancas. Y esto responde a una lógica interpretativa que es la restricción, por tratarse de un mecanismo, el de la reforma de la Constitución, que debe ser interpretado restrictivamente. ¿Y por qué? Bueno, ahí volvemos a lo que dijimos clases anteriores, ¿no? La pauta interpretativa, la ideología de la Constitución. ¿Cuál fue el objetivo de los constituyentes cuando conformaron este texto constitucional? Que no se reforme, o que se reforme lo menos posible y la menor cantidad de veces. En función de esa lógica es que este artículo se interpreta restrictivamente, y las 2/3 partes que están mencionadas así y nada más que así en el texto deben ser computadas con la totalidad de las bancas. Y además hay otro punto, y es que la Constitución, a lo largo del texto, ya lo vamos a ver, cuando habla del cómputo de las 2/3 partes, pero en relación a las bancas presentes, por ejemplo, lo hace explícitamente, no como en este caso que no dice nada. Fíjense, artículos 53 y 59 hace referencia a las 2/3 partes de las bancas presentes. En nuestro caso, en el 30 no dice nada, por ende la interpretación restrictiva es 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Esta circunstancia puntual nos tiene que eyectar una conclusión, y es que, conforme el diseño constitucional argentino, la reforma de la Constitución es una posibilidad bastante remota desde el punto de vista político. Se requiere un consenso muy grande en el arco político para poder reformar la Constitución. Piensen ustedes, 2/3 partes de ambas cámaras, diputados y senadores. Es un quórum complejo y francamente de difícil conseguir. Se trata de un consenso político muy importante. Entonces, acá vemos otra vez el espíritu alberdiano y del constituyente originario, ¿no? Que la Constitución se reforme muy poco. Bueno, ¿cómo hacemos para que se reforme poco? Para que este texto perdure en el tiempo y construya de ese modo autoridad. Bueno, que sea muy difícil reformarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ya dijimos, etapa iniciativa preconstituyente del Congreso, a través de una ley, mediante este régimen de quórum y de votos, y interpretado restrictivamente como lo estamos hablando. Y además hay una cosa más que hay que tener en cuenta, que no se desprende del artículo, que es que esta ley que emana del Congreso, declarando la necesidad de reformar la Constitución, debe puntualizar qué artículos de la Constitución estima necesario rever o reformar. De este modo, el Congreso, que en la metáfora de la democracia representativa expresa la voluntad popular representada en algunas personas, los representantes, se conserva para sí la posibilidad de determinar sobre qué artículos debe reformarse la Constitución. De este modo le demarca inexorablemente la materia sobre la que va a recaer la segunda etapa de la reforma. Es decir, ahora vamos a ver, cuando analicemos la segunda etapa, va a quedar circunscripta a ese contenido que el Congreso le dijo, ok, esto es lo que vamos a reformar, y no otra cosa. Este es un tema muy relevante y vamos a ver bien por qué después. Entonces, mediante este acto declarativo de la necesidad de la reforma, el Congreso establece un sistema electoral aplicable a la designación de los convencionales constituyentes que van a tener lugar en la segunda etapa. El artículo no dice nada. La práctica lo que dice es que se llama a elecciones de congresales constituyentes, de convencionales constituyentes, y de ese modo, a través del sistema DONT que prevé nuestro sistema electoral, se eligen los convencionales constituyentes. Entonces, hasta acá la primera etapa, la preconstituyente. Luego de ello viene una segunda etapa, que la prevé el artículo 30 y está de algún modo consagrando la rigidez orgánica, si se quiere, porque prevé un órgano especial. Se crea, mediante este sistema electoral que yo les decía recién, la convención constituyente. Sería como la etapa, algunos sectores de la doctrina lo determinan como la etapa de revisión. Pero es de algún modo la función constituyente propiamente dicha, porque es un grupo de personas
elegidos representacionalmente como los congresistas, como los diputados y senadores, que lo que hacen es recibir la ley que declaró el Congreso la necesidad de la reforma y llevarla a cabo. Entonces, órgano especial, convención reformadora o convención constituyente, lo van a encontrar de diferente modo en los manuales, pero en definitiva se trata de esto. Y el mecanismo de selección de los convencionales, repito, no dice nada la Constitución, pero en la práctica indica que este es el modo que son elegidos mediante el voto popular. Ahora bien, en esta tarea, y conforme a lo que dijimos, la Convención Constituyente tiene algunos límites. El primero son los contenidos pétreos de nuestra Constitución, que ahora yo me voy a permitir al final hacer algunos comentarios en relación a eso. El temario fijado por el Congreso, el temario puntual que le determinó el Congreso en aquella ley de declaración de necesidad de la reforma. Es decir, recuerden, pueden reformarse solo esos artículos. Y por último, el plazo, en el caso de que el Congreso le hubiera puesto un plazo a la Convención para que lleve a cabo la reforma. Entonces, la Convención Constituyente va a recibir la ley que declara la necesidad de la reforma, declarada por el Congreso mediante una ley, y va a poder de algún modo actuar o reformar aquellos artículos taxativamente previstos en la ley que declara la necesidad de la reforma. Es decir, no puede reformar nada que no haya sido declarado necesario de reformar por el Congreso. Ese es el punto, ese es el límite más importante. Ahora también hay un límite heterónomo que está dado por los tratados internacionales de derechos humanos, que como ustedes bien saben, nuestra Constitución incorporó al sistema constitucional con la reforma de 1994. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Y bueno, no podríamos reformar la Constitución, o sería un límite para la Convención Constituyente reformarla contrariando alguna de las obligaciones internacionales que el Estado asumió en algunos de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al texto constitucional vía 75, inciso 22. Ese sería otro límite de la Convención. Yo les dije al final que quería hacer un comentario en relación a estas cláusulas pétreas que nuestro sistema constitucional amalgama o recepta y que serían un límite tanto para el Congreso en cuanto a declarar la necesidad de la reforma como para la Convención Constituyente. Y respecto de estas cláusulas pétreas, hay que decir que si bien el artículo 30 no establece ni contextualiza ni clasifica cuáles son las cláusulas pétreas o de qué se trata, el artículo 30 dice claramente que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Ahora, esto no implica que la Constitución pueda reformarse toda, puedan cambiarse todas las normas de la Constitución. Hay un sector importante de la doctrina que establece que esta terminología usada por el artículo 30 implica o de algún modo establece la posibilidad de reformar cuantitativamente la Constitución, pero no cualitativamente, porque hay algunos contenidos o partes de la Constitución que no pueden reformarse, no pueden alterarse ni suprimirse, y en esos contenidos estarían de algún modo ejemplificados los contenidos pétreos. Y bueno, ¿y cuáles son? Bueno, básicamente la forma de Estado democrático, la forma de Estado federal, republicana de gobierno, esas ideas centrales que de algún modo emanan y responden a la historia política argentina, son las que conforman los contenidos pétreos que no pueden reformarse. Qué sé yo, a modo de ejemplo, lo que es un contenido pétreo y no puede reformarse es, no podríamos pasar de un Estado democrático a un totalitario, ni de un federalista a un unitario, ni a una monarquía para cambiar al republicanismo. Esos serían, de algún modo, los contenidos pétreos que nuestra Constitución recepta por tratarse de una Constitución justamente rígida en la tipología de la Constitución. Rígida, conceptual y terminológicamente hablando. Y estos contenidos pétreos surgen del texto constitucional. Hay un artículo que dice, mire, estos artículos no se pueden reformar. No surgen explícitamente del texto, desde la Constitución formal, pero los valoramos como valores, como principios implícitos a través de una tipología tradicional historicista de la Constitución. Es decir,
van a ver que mucho de esto está en el preámbulo, en los pactos preexistentes, en nuestra concepción tradicional historicista, de dónde venimos, cuáles son nuestros valores. Esos son los contenidos pétreos. Hay una distinción que la doctrina suele hacer entre cláusulas pétreas absolutas y relativas, teniendo en cuenta la posibilidad de que pueda reformarse parcial o no, o parcial o totalmente, el contenido pétreo, pero en este punto no nos resulta de interés. De este modo, avanzamos con la unidad 3 del programa, que estoy tratando de abrirlo en este momento y no lo encuentro, pero acá está. Pero ya tenemos de los 4 puntos 3. El primero, poder constituyente, concepto, analizamos. Punto 2, reforma de la Constitución, conceptos, requisitos, etapas, análisis del artículo 30, cláusulas pétreas, lo tenemos. Y el punto 3 y 4 refiere a las reformas puntualmente. Este es un tema que no se suele dar en clase, pero habida cuenta de que la verdad que mucho no tenemos para hacer en estos días, yo voy a subirles otro video, una tercera parte de la unidad 3, dando cuenta del punto 3 y 4 vinculado a las reformas y las reformas que han tenido lugar en Argentina, y voy a ponerles algún caso de jurisprudencia para que ustedes vean de qué modo la Corte ha analizado el artículo 30 y el procedimiento de reforma de la Constitución. Bueno, sin más, pedirle disculpas, la verdad que esto de dar clases adelante de una computadora es espantoso, o al menos por el momento no me siento para nada cómodo, me gusta mucho más estar ahí con ustedes, me siento mucho mejor, pero les prometo que a medida que avancen las clases me voy a ir sintiendo un poco más cómodo. Así que estén atentos al aula porque ahí vamos a ir subiendo los contenidos y el avance de las unidades. Un abrazo.